Vítor Hugo. Eu, modestamente, tamén, no ano 2003, cando tive que coordinar para o Consello da Cultura Galega un libro sobre o Botafumeiro, conmemorando precisamente o Ano Santo, pois dixe, bueno, vamos a utilizar os procedimentos informáticos que temos na actualidade de búsqueda, posto que toda a obra de Vítor Hugo estaba digitalizada, e vamos ver se temos máis sorte que Filgueira. Pois non, tampouco conseguimos atopar este poema que se le atribuía a Vítor Hugo. A solución deste misterio atopou precisamente Xulio Vázquez Castro. Non vou dicir cal foi, porque esta prioridade corresponde a él, pero si realmente este unha especie de misterio que transitou pola historia prácticamente hasta os nosos días, agora sabemos a que se refire. Pero Xulio Vázquez Castro, ademais de, digamos, aclararnos realmente este problema deste poema de Vítor Hugo, é un estudoso da arte, é un profesor titular de Historia da Arte, e dedicoulle tamén 2 ou 3 artigos importantes, un del moi interesante, as artes plásticas e o botafumeiro, todo o que hai de representación plástica en torno ao botafumeiro, incluso hasta o mesmo o modernismo, con un grabado precioso do asturiano Sirius. Fixo tamén outros estudos sobre o botafumeiro, despois tamén fixo estudos importantes sobre o arte gótico na catedral, tamén sobre as órdenes militares en Santiago, sobre a catedral de Ourense. Por lo tanto, é un reputado historiador da arte, pero que ten, que é o que nos importa a nós, un coñecemento moi directo do que foi e significou desde o punto de vista artístico o botafumeiro. En relación co outro tema, a parte da outra temática do botafumeiro que imos tratar, a parte de física, eu teria que comezar tamén facendo un pequeno relato mínimo de cando no ano 1982 chegou ao meu despacho da facultade un catedrático da Escola de Inxeneiros Aeronáuticos de Madrid, que era de la Estrada, San Martín Losada, e me viña pedindo un teodolito. Claro, na facultade non tiene teodolito, e digo, bueno, pois, cando buscarei, que necesitaba un teodolito porque teño que fazer unhas medidas na catedral, non te preocupes que xa che busco. Busqueilo, e cando atopei, e aviso, xa non, xa din con ele, xa solucionei o que tiña que facer. Non volví saber máis del, pero ao 2 anos aparece un artigo magnífico nunha revista internacional onde estudaba a física do botafumeiro. Todos os problemas da física do botafumeiro, todas as teorías do péndulo de alguma maneira aplicadas á física do botafumeiro, e este traballo que depois sufriu algunhas melloras en publicacións posteriores, de alguma maneira serviu como aliciente aos físicos para utilizarlo desde o punto de vista docente. Veron aí que nese traballo, nese estudo interesantísimo sobre a física do botafumeiro, tiñan material didáctico de primeira man, precisamente para poder explicar todas estas teorías aos seus alumnos. E isto é o que leva facendo durante 4 anos Ricardo Vázquez López, profesor titular da Facultade de Física da Universidade de Santiago, que no seu curso utiliza sempre como exemplo para os alumnos, repito, durante 4 anos, a física do botafumeiro. Eu, cando lle dixen, dime algo do teu currículum que teña algo que ver co botafumeiro, dixen, o meu é algo moi tangencial. Eu creo que non. Ainda que non teña investigado a fondo a teoría física do botafumeiro, ten practicado algo moi importante, que é a ensinanza destas teorías, como os alumnos poden recollelas, como os alumnos poden vivilas, e, polo tanto, nada de tan esencial. O seu coñecimento, o seu saber sobre o botafumeiro é un saber de primeira mão. Por tanto, tamén podería falar do seu currículum, ten 100 e pico de artigos de física e tal, pero o que nos trae aquí basicamente é a súa experiencia de docente como botafumeiro, como exemplo para os seus alumnos da Universidade e da Facultade de Física. Por lo tanto, máis nada, simplemente vamos a practicar, que é algo que nos gusta moito na nosa sección, o diálogo entre a arte e a ciencia, ou, se queren, un man a man entre a historia da arte e a física. Por lo tanto...
palabras que nos dedica y que nos haya invitado a participar en este coloquio, en esta charla. A Emilio Baladé, las gestiones para que pudiésemos estar aquí y en general a Ateneo felicitarlos por estas iniciativas tan interesantes que nos suelen presentar. Cuando hablamos del Botafumeiro, podríamos tratar muchos temas desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista artístico. Entre ellos, por ejemplo, una de las cuestiones que se suele tratar sería cuántos artefactos llegó a haber a lo largo de la historia, cómo eran, qué número de accidentes hay documentados. Cuestiones interesantes como de dónde vienen los términos tiraboleiro y botafumeiro, desde cuándo, qué quieren decir exactamente. La falsa atribución, como decía Francisco, a Víctor Hugo de ese poema y por lo tanto el título del rey de los incensarios o botafumeiro. Es cuestión todavía vigente resolver el problema de quién donó el actual botafumeiro, el que vemos en la imagen, en 1850, que todavía no se sabe con certeza. Pero quizás de todas las cuestiones que se han planteado hasta el momento, la más interesante y la más importante, la que ha llevado a más debate en los últimos 160 años, sea cuándo se pone en funcionamiento, por qué se pone en funcionamiento y sobre todo cómo se logra poner en uso ese artefacto. Es evidente que desde el siglo XV, finales del XV, XVI, XVII, tenemos descripciones de viajeros, de peregrinos que nos hablan del uso del botafumeiro sin mayor trascendencia, simplemente dejan constancia, una curiosidad y ahí se acaba, ¿no? Todo lo que nos comentan sobre él. Empieza a surgir un interés por ese artefacto a partir del romanticismo. Hay una verdadera atracción, o surge una atracción por esa antigualla, por esa reliquia del pasado, y empieza a ser estudiada. Quizás el lugar donde empieza a estar en los debates y a tratarse de una manera un poco más seria sea en la Academia Científico-Literaria que existía en Compostela en el segundo cuarto del siglo XIX. Uno de esos académicos sería José Manuel Gil Rey, que quizás sea uno de los primeros, no el primero, pero casi uno de los primeros que empieza a fijarse, ¿no?, en esa antigualla y empieza a hablar y a tratar un poco de descubrir los orígenes. Con todo, como decía Francisco, el primer estudio riguroso, medianamente serio y sobre todo monográfico del botafumeiro se debe a Antonio Almeida de Mosquera en 1852. Antonio Almeida de Mosquera, compostelano, también formaba parte de la Academia Científico-Literaria, por lo tanto posiblemente estuviera en los debates que pudiera haber dentro de ese ámbito sobre este incensario. En 1852 lo publica, ese monográfico, en el Seminario Pintoresco Español, una revista de gran prestigio, madrileña, que va a tener una gran difusión, de tal modo que en apenas 30 años, más o menos hacia 1880, en la bibliografía ya nos encontramos términos como el renombradísimo botafumeiro, el famosísimo botafumeiro, o que es conocido en todo el mundo. Es decir, en apenas 30 años desde la publicación de Almeida de Mosquera, el botafumeiro se hizo famoso. No solo hace, por lo tanto, el primer estudio medianamente riguroso desde el punto de vista histórico y artístico, sino que además a él debemos que cobra la fama, ¿no?, y sobre todo que no se extinguiera esa costumbre. Almeida de Mosquera, a mediados del siglo XIX, evidentemente no tenía documentos para situar el origen del botafumeiro. Lo que hace es suponer, ¿no?, que empezaría desde los inicios de la peregrinación, es decir, se supone que más o menos hacia el siglo IX. La primera cita documental, datada, a ciencia cierta, con fecha de ese gran incensario, se podría situar hacia mediados de 1426, cuando se incluye en un recuento de objetos que se encontraban en el tesoro de la Catedral Compostelana. La descripción es muy específica. Se dice que hay un incensario grande que anda en las procesións entre o coro e o altar. No hai duda de que es el botafumeiro.
Este dato lo publica López Ferreiro en 1909 y pasa bastante desapercibido, ¿no? Entre otras cosas porque a estas alturas, en 1909, ya no era el primer dato histórico que teníamos del Botafomeiro. De todos modos, conviene recordarlo. En 1426 ya existe el Botafomeiro. Es el dato exacto, con fecha, que certifica, ¿no?, el uso. Es el más antiguo datado. ¿Por qué pasa desapercibido? Porque antes ya se conocía otro documento, la que podríamos considerar la primera noticia medieval, que todavía sigue siendo hoy la primera y la más antigua, que había sido publicado por Villamil y Castro en 1881. Villamil y Castro no lo había descubierto, ese documento no lo había descubierto él, sino que amablemente y generosamente se lo había brindado López Ferreiro. Pero él lo publica por primera vez. López Ferreiro le daría las indicaciones correspondientes de dónde se encontraba, más o menos cuál era su contenido y su cronología. Se trata de una nota marginal, según López Ferreiro y según Villamil, con letra del siglo XIV, que se encontraba añadida al Códice Calistino en la parte correspondiente a las procesiones con las cuales se festejaba el Día del Apóstol. Parecía, por lo tanto, asentado, a partir de finales del siglo XIX, que el Botafomeiro surgiría, o cuando menos estaba documentado, en el siglo XIV. A partir de ahí, durante todo el siglo XX, se suceden varias hipótesis que nos sitúan su origen pues, desde el siglo XII, algunos autores, concretamente en la época de Gelmírez, otros más bien sugieren que surgiría en torno al siglo XIII, vagamente, por el XIII, y la mayor parte de ellos lo van a situar en el siglo XIV. Y con más exactitud, en 1322 es cuando se construye, cuando se realiza el busto relicario de Santiago el Feo, que se cita en esa nota marginal. Así las cosas, quizás lo primero que convendría hacer sería situar cronológicamente de la manera más precisa esa nota del Calistino para saber exactamente de cuándo es. Y para ello nos vamos a fijar en la reliquia, el relicario de Santiago el Feo. Sabemos que el arzobispo Berenguer de Landoira, hacia 1322, ordenó que se fabricase una cabeza de plata de prodigiosa belleza y precio, en la cual se iba a situar esas reliquias. Pero como bien ha demostrado Filgueira Valverde y Blanco Frigeiro, hace ya más de 50 años, esa cabeza inicial que había realizado Berenguer de Landoira era un relicario en forma de busto de plata repujada, con dorados y con la cara esmaltada. Como decían Filgueira Valverde y Blanco Frigeiro, a ese busto inicial se añadieron posteriormente la pedrería, los camafeos y los entalles que hoy vemos en ese busto, y que procedían, ellos lo documentan perfectamente, de la colección glíptica del arzobispo Juan García Manrique. Este añadido de pedrería no pudo producirse antes de mediados de 1398. En esa fecha, las joyas que había donado el arzobispo Manrique todavía se encontraban en un cofre en el tesoro, independientemente. Esto quiere decir que cuando en la citada nota marginal se dice que por aquel entonces la procesión se había engalanado con la cabeza de Santiago el Feo en un busto de extraordinaria magnitud de plata dorada, con muchas y grandes piedras preciosas, lo destacable en esa nota no es el uso del busto relicario que ya existía desde 1222, sino más destacable es el suplemento de pedrerías y de joyas que se le habían añadido. Y ese añadido no pudo ocurrir con anterioridad a 1398. Es imposible. Por lo tanto, del texto de la nota marginal, a la hora de fecharlo, tendríamos que decir que no puede ser anterior
redondearlo a 1400. Dicho de otro modo, no podemos o no tenemos ningún documento que afirme que el Botafumeiro existía con anterioridad a 1400. Que la nota del Calixtino, esa nota que estamos viendo, sea de en torno a 1400 o posterior, no quiere decir con exactitud que el Botafumeiro no existiese antes. Podía haber existido antes. Ahora bien, si nosotros realizamos una lectura detenida del texto de esa nota marginal, observaremos que lo que realmente le interesaba a ese anónimo anotador era el uso del Botafumeiro. Fijémonos que en total, solo con simple recuento, pues veremos que de las 22 líneas al busto de Santiago el Feo se le dedican 6 y media. A la procesión en general, a la lujosa procesión, se dedican las 3 últimas líneas. Sin embargo, al uso del Botafumeiro, que se explica con todo lujo de detalles, se le dedica más de la mitad de todo el texto, más de 11 líneas y media. A mi entender, por lo tanto, y es una impresión personal, pues, la redacción de ese texto está íntimamente relacionada con el uso primero del Botafumeiro, de tal modo que uno casi intuye a ese canónigo archivero impresionado por ver por primera vez, maravillado, extasiado por ver por primera vez el uso del Botafumeiro, y cómo, una vez visto, sale corriendo al archivo, busca el lugar exacto, es decir, cuando se describe la procesión del Día del Apóstol, el Día de Santiago, y anota rápidamente esa maravilla que ha visto. Vuela de un lado a otro, hacia arriba, está por arriba con carbón, es algo maravilloso, y esto lo hemos puesto de nuevo ahora. Si esta impresión es correcta, entonces yo creo que se puede llegar a la conclusión de que la nota marginal es exactamente coetánea del inicio del Botafumeiro. Y eso nos llevaría a situarlo en una cronología que abarcaría entre 1398, justo cuando se van a poner esas piedras en el busto, y 1426, que ya tenemos documentado el Botafumeiro. Es decir, para redondear, entre 1400 y 1425. ¿Qué sucede en ese momento en la sede compostelana? Pues yo creo que, una vez asentado que ahí en esos 25 años tiene que estar el origen, pues podemos rastrear unas condiciones que le serían propicios. Por ejemplo, en ese momento tenemos en la sede a Lope de Mendoza. Lope de Mendoza es un sevillano, amante del lujo, pero también de la cultura. Se describe muchas veces como un letrado con gustos humanistas, que se rodeaba pues, de gente culta, ¿no? y también de maestros artísticos, ¿no? Para realizar todas sus obras, ¿no? Si ese ambiente cultural además le añadimos que a través de los textos que emanan de su proceder y de sus obras, pues se ve claramente que él busca la fama póstuma, ¿no? Una gloria que perdure, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, es una enorme y muy decorada capilla funeraria. Y además, a través de esos textos, vemos que hay un deseo claro por magnificar y solemnizar las fiestas litúrgicas que se realizan en la Catedral Compostelana. Un ambiente propicio, por lo tanto, para este tipo de cuestiones. Otro factor a tener en cuenta, y yo creo que también es muy importante, es que por estas fechas se pone en marcha también el Año Santo Compostelano. A imitación del Año Santo Romano, ¿no? Siguiendo a López Alsina, el primer Año Santo Compostelano, aunque no se tenga una referencia exacta, pero sí se puede decir, se produce en 1428. Pensemos que las gestiones para realizar ese primer Año Santo en 1428 tienen que ser anteriores, ¿no? Y sobre todo, según López Alsina, posiblemente surjan a partir de 1423, cuando también el Día del Apóstol coincide en domingo. Hacia 1423, por lo tanto, se inician esas gestiones. Dentro de este ambiente, no es de extrañar, ¿no?, que se intente, de la manera
en la medida de lo posible, engrandecer todavía más los actos litúrgicos que se van a cabo dentro de la catedral, sobre todo en previsión de eso que se está gestando, que es el Año Santo compostelano. Especificar una fecha más exacta dentro de ese arco cronológico de 1400 a 1425, a tenor de la documentación que disponemos hoy, es complejo, casi imposible. De todos modos, yo creo que se puede conjeturar, ¿no?, que en esa década, en esos 5 años, entre 1420 y 25, todos los datos nos llevan a que pudo ser en ese momento su creación. En esas fechas, por ejemplo, como decíamos, se inicia la gestión del Año Santo compostelano. En esas fechas sabemos que el arzobispo está presente de manera continua en Santiago, lo cual favorecería este tipo de trabajos. Y por otra parte, otra cuestión también interesante es que por esos años estaba en obras el cimborrio gótico de la catedral. El hecho de que estén construidos todos los andamiajes, todas las vigas, todas las poleas para subir el material al cimborrio, favorecería, ¿no?, este tipo de experimentos, ¿no?, con algo bamboleante desde el cimborrio, donde está todo, digamos, construido y a mano, ¿no?, lo que se está trabajando allá arriba. En definitiva, aunque no tengamos la certeza, yo tengo la sospecha de que quizás la primera vez que se pone en funcionamiento sea el 25 de julio de 1423, coincidiendo con domingo, o en todo caso el 30 de diciembre de 1422 o el 30 de diciembre de 1423, puede ser de esos parámetros. Como parece desprenderse de lo que hemos dicho con anterioridad, la función principal y exclusiva del Botafumeiro sin duda fue la de solemnizar las procesiones realizadas dentro de la catedral compostelana en las mayores festividades. A pesar de eso, la teoría más difundida al respecto del Botafumeiro sigue siendo la que, con una fértil imaginación y gran fantasía, propuso en 1852 Neira de Mosquera. Neira de Mosquera, que no tenía documentos, pues supone que el Botafumeiro había surgido para purificar el ambiente de la catedral, corrompido por las veladas de los romeros. Una idea fantasiosa, desde luego que no tiene nada que ver con la realidad. Se sigue manteniendo, e incluso hace unos años, lo digo a tono de broma, hace unos años leía con cierto estupor un titular en el periódico en el cual se decía que el Botafumeiro era el Ambipur de la Edad Media. En fin, decir eso es no tener ni la más mínima idea de la Edad Media y cómo funcionan estas cosas. No se puede avanzar mucho más con respecto a quién o quiénes pudieron haber sido los iniciadores de este invento. En todo caso, sí podemos constatar que el Botafumeiro es único por su tamaño y por lo complejo del funcionamiento, ¿no?, y que no tenía precedentes con anterioridad, ¿no? Después sí fue imitado en varias catedrales, entre ellas la de Tui, la de Zamora, la de Orense, pero desde luego que precedentes no consta ninguno. Lo que sí parece claro es que contó con el beneplácito de Lope de Mendoza, evidentemente, y la suposición de que los maestros de obras y el maestro del cimborrio, que estaba trabajando en el cimborrio gótico, tuvo que también jugar un papel importante en esa creación. De todas las posibles soluciones, ¿no?, que se pudieron haber experimentado hasta llegar a la solución final que hoy tenemos, ¿no?, la que finalmente triunfa es sin duda, desde todos los puntos de vista, la más idónea, la más perfecta, la más esbelta y la más complicada de todas las posibles. Hola, buenas noches. Quiero dar las gracias al Ateneo y a Francisco y a Emilio por invitarme a dar esta charla. Bueno, vamos a hablar de la física del Botafumeiro. El Botafumeiro, bueno, esta charla podría darla en un sitio donde no se conociera nada del Botafumeiro. Entonces todas las cosas estas las conocen. Es un incensario gigante, pesa alrededor de 56 kilos,
mide 1,2 metros y se alza más de 20 metros de altura, alcanzando un ángulo máximo de unos 85 grados. La velocidad máxima es de unos 70 km por hora. Claro, en su interior lleva carbón ardiendo en incienso, como sabemos. Se tira por 8 hombres que se llaman tiraboleros. Estas cosas ustedes las conocen, entonces voy a pasarlas rápidamente. La física del botafumeiro se basa en un fenómeno que se conoce como resonancia paramétrica. Ahora voy a explicar lo que es. Es un ejemplo temprano, teniendo en cuenta que en aquella época no se conocía ni siquiera la ley del péndulo. La ley del péndulo la inventó Galileo 150 años después, o la descubrió Galileo 150 años después de la fecha que nos acaba de decir Julio, de 1420 algo. ¿Qué es la resonancia paramétrica? Bueno, la resonancia normal está explicada aquí en este dibujo. Si tenemos, por ejemplo, dos diapasones, yo empujo uno y lo hago sonar, las ondas del aire, la vibración, imprime un movimiento en el segundo diapasón. Eso es una resonancia normal. Para que se dé esta resonancia, los dos diapasones tienen que estar perfectamente afinados. Tienen que sonar a la misma frecuencia. Entonces, la frecuencia con la que empujo este sistema empuja a este, tiene que ser la misma. Si no, no va a producir resonancia. Esto no es la resonancia paramétrica. La resonancia paramétrica es la resonancia que ocurre en el caso de un niño que se columpia a sí mismo. Un niño puede aumentar la amplitud de oscilación simplemente moviendo las piernas. Todos lo hemos hecho. Tenemos que mover las piernas de forma acorde, si no, no vamos a conseguir levantarnos. Y en particular, tenemos que variar un parámetro del sistema, en este caso son las piernas, movemos las piernas, las subimos y las bajamos. Técnicamente sería el momento de inercia, pero nos da igual. Y lo tenemos que hacer con una frecuencia doble. La frecuencia con la que movemos las piernas es el doble de la frecuencia del propio péndulo. Es al contrario, es diferente de la resonancia normal en la que la frecuencia era la misma. ¿Cómo funciona el botafumeiro? Las fórmulas, olvídense de ellas, las puse simplemente para acordarme yo. Fijémonos en la figura, este es un esquema del botafumeiro. Al principio, el botafumeiro está con una cuerda corta, hasta aquí, el punto 1. En este momento, cuando alcanza el ángulo máximo, los tiraboleiros sueltan la cuerda y baja a 2. Después dejan caer el botafumeiro, en 3 tiran de la cuerda, hasta 4, dejan que siga con la cuerda corta, hasta 5, y después se repite el ciclo. Este es el ciclo de funcionamiento del botafumeiro. Bien, se puede ver fácilmente que con este movimiento se gana energía. Si estoy aquí, imagínense que yo no acorto la cuerda ni la largo. Es decir, si tuviera una cuerda de esta longitud, bajaría hasta aquí. Si tuviera una cuerda de esta longitud, bajaría hasta aquí. Con el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, al bajar aquí llega con más velocidad que no aquí, porque cae más altura. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en este ángulo y suelto, ahora es como si hubiera subido el botafumeiro. Al bajar, cae más y por lo tanto aquí llega con más velocidad que si no hubiera soltado la cuerda. Al llegar aquí con más velocidad, en la vuelta va a subir más alto, porque alcanza más velocidad. Entonces he ganado energía. Uno puede calcular estas cosas, como ha dicho el señor Francisco. Esto lo estudió el señor San Martín en los años 80. Y se gana de los 120 julios. Bueno, es en cada vuelta. No es muy importante. Esto depende mucho de parámetros como la longitud de la cuerda, la masa del botafumeiro y la cantidad de cuerda que yo suelto. Esto
en el botafumero real estos son 3 metros, los tiraboleros tiran aproximadamente una longitud de 1 metro, pero la polea multiplica y en realidad se recoge del orden de 3 metros. Bueno, esto se puede hacer una simulación completa, este es el resultado. Si uno, aquí estoy dibujando el ángulo del botafumeiro como función de la velocidad angular. Como ven, empieza con un impulso inicial que le da el tiroboleiro principal y va ganando energía hasta que llega un momento que ya no gana más. Ya no gana más porque hay una cosa que se llama gozamiento. El gozamiento aquí, el más importante es el gozamiento de la cuerda. La cuerda es muy larga y presenta mucha superficie. Entonces, la cuerda es la que frena el botafumeiro. El ángulo máximo actual es del orden de 83 grados. Y se dice, yo he oído decir muchas veces que está diseñado para que no toque el techo. Eso no es cierto, no puede ser. Aquí, por ejemplo, abajo, no sé si son capaces de leerlo, bueno, estoy dibujando el ángulo máximo como función del diámetro de la cuerda. Como he dicho antes, el ángulo, lo que más limita el movimiento es la longitud de la cuerda o el diámetro de la cuerda. Si hago una cuerda muy gorda, el rozamiento va a ser muy grande. Si hago una cuerda muy fina, el rozamiento va a ser pequeño. Entonces, variando la anchura de la cuerda, puedo hacer efectivamente que toque el techo. Aquí está la simulación. Por ejemplo, ahora creo que la cuerda es de unos 4,5 centímetros de diámetro y puedo alcanzar 83 grados. Pero si tuviera unas cuerdas de 3,5 podría llegar a 90 grados o más. También depende de la masa del botafumeiro, como ha dicho, la altura y el salto que se le da, lo que se tira de la cuerda. Bien, entonces yo cuando me planteé esto dije, bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo lo pudieron hacer? Yo tengo muchas cosas con las que puedo jugar. Digamos, no puedo mover la altura de la catedral, es fija, pero puedo variar cosas. Puedo variar la masa del botafumeiro, puedo variar el grosor de la cuerda y puedo variar la longitud de cuerda enrollada, cambiando las poleas. Los tiraboleros van a tirar más o menos 1 metro, pero puedo hacer que eso recoja más o menos cuerda. Entonces, ¿con qué probabilidad puedo tener éxito si hago eso? Y tener éxito no sé muy bien lo que significa, pero podemos decir que alcanzo un ángulo suficientemente grande. Si no alcanzo un ángulo grande, no me vale como demostración de un acto así maravilloso, ¿no? Como han dicho antes. Entonces, he definido tener éxito arbitrariamente, esto lo digo yo, como alcanzar un ángulo mayor que 70 grados. Por ejemplo, entonces, si hacemos esta cuenta, yo puedo calcular para cualquier masa, grosor o longitud de cuerda enrollada si va a alcanzar un ángulo mayor o menor de 70 grados. ¿Sí? Y si hacemos esta cuenta, la probabilidad de tener éxito es del 65%. Es decir, que es muy probable. Es decir, que prácticamente para cualquier masa o para cualquier longitud de cuerda enrollada o cualquier grosor de cuerda voy a conseguir hacerlo. O sea que no fue muy difícil construirlo en el sentido de diseñarlo. Ahora, no estoy en este cálculo no estoy diciendo nada sobre cómo se diseñó la forma de empujar, el ciclo. Este ciclo no sé quién lo inventó y no sé quién lo podría haber inventado, porque no es para nada evidente. Eso, quiero decir, si no se empuja así no se va a conseguir ningún ángulo, si no se tira de esta forma. Bueno, ¿qué pasa? Aquí se ve un gráfico de probabilidades, por ejemplo, es bastante contraintuitivo, a pesar de lo que pueda parecer. Es más fácil levantar bien masas grandes. Cuanto más masiva sea el botafumeiro, más fácil es subirlo mucho. Porque el rozamiento no afecta tanto a la masa.
solo afecta a la superficie. Entonces, si ponéis una masa muy grande, va a tener mucha energía que va a ser difícil de frenar. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo lanzo una pelota o una piedra y lanzo una bola de papel. Una bola de papel no soy capaz de lanzarla muy lejos, pero una piedra sí que soy capaz de lanzarla muy lejos. La piedra pesa mucho más que la bola de papel. Entonces, ¿por qué? Porque la energía cinética que lleva la piedra es mucho mayor que la energía de la bola y se frena la energía de la bola de papel, y la bola se frena mucho antes. Aquí pasa lo mismo. Con una masa pequeña se va a frenar fácilmente. ¿Qué pasa con otras catedrales? Bueno, como dijo, es posible que se hayan hecho en Ourense o Tui. Son de alturas más o menos similares a las de Santiago, entonces no habría problemas en haberlo construido allí. En otras catedrales, como León o Burgos, son de alturas mucho mayores, son catedrales góticas. Hay un problema por la altura no es algo trivial, y no digamos nada del Vaticano si estamos pensando en cúpulas de 100 metros. ¿Qué pasa? Si estoy pensando en hacer un Botafumeiro en una catedral de altura de 50 metros, el rozamiento es enorme, porque la cuerda es enorme. Y por lo tanto, para conseguir alcanzar ángulos grandes, necesitaría masas enormes. O deltas, en la longitud de cuerda recogida, gigantescos. Eso significa que tendríamos que usar, no sé, 50 tiraboleiros, y nadie quiere tener 200 kilogramos de peso moviéndose a 100 kilómetros por hora con fuego en una catedral. Entiendo yo. Por ejemplo, esto es solo anecdótico. Con 100 metros y 500 kilos de peso no sería capaz de levantarlo más de 30 grados. Es decir, que 30 grados es una cosa así, no es muy impresionante. Bien, esto es la física de Botafumeiro. Otra cosa es la física de la resonancia paramétrica. Esto se descubrió, no sabemos cómo dijo Julio, alguien lo inventó. ¿Cómo se descubrió la resonancia paramétrica? Yo he escrito aquí una historia, es una línea temporal y más bien he puesto números, fechas y cosas. Están más o menos relacionadas, algunas podemos decir están, no son ni todos los que están ni están todos los que son. Es decir, es una colección de cosas que pasaron. En el año 1423 fue el año santo este. En el 1495 se fundó la Universidad de Santiago. Como dije, 1581 fue la ley del péndulo de Galileo. O en 1656 se construyó el primer reloj de péndulo. Es decir, no existía ninguna teoría que les dijera nada sobre qué estaba pasando en el Botafumeiro. Estamos hablando de 150 años antes. ¿Cómo se descubrió la resonancia paramétrica? En 1787, un físico matemático que se llama Chladni descubrió una cosa que se llaman las figuras de Chladni. Voy a empezar. Que son, si uno coge una tabla, como está puesto en este dibujo, y la espolvorea con arena y hace pasar un arco de violín, se va a producir, la arena se va a ir a los sitios en los que la tabla está quieta. Eso se llaman nodos y forma figuras de este estilo. Estos se llaman figuras de Chladni porque las descubrió él, se llaman también líneas nodales. Esto sería el caso de resonancia normal. Aquí lo único que está pasando es que la tabla vibra con la misma frecuencia con la que yo estoy moviendo el arco este, el violín, el arco de violín. Bien, esto fue en los años 1700 y pico. Faraday, en 1830, repitió el experimento de Chladni, pero en vez de usar arena, usó agua. Y lo que descubrió es que
no se producen las líneas que acabamos de ver, sino lo que se produce es que este tipo de imágenes, que ahora se llaman ondas de Faraday, y este es un caso de resonancia paramétrica. Es el primer caso, es cuando se estudió por primera vez. Él se dio cuenta de que la frecuencia con la que se generan las ondas es la mitad de la frecuencia con la que yo muevo la tabla, o el doble. Yo tengo que mover la tabla con la frecuencia doble y genero las ondas con la frecuencia mitad. Es un caso de resonancia paramétrica, como vimos antes con el péndulo y el péndulo de los niños. Bueno, Faraday era un experimental, descubrió el defecto, se dio cuenta de que la frecuencia era el doble, pero no describió mucho más, lo dejó ahí. En 1800 y pico, Melde hizo un experimento muy no es parecido. Si yo tengo un oscilador, esto es una cuerda, la ato a un extremo, y este oscilador lo que hace es tirar de la cuerda, simplemente tira de la cuerda, con una frecuencia dada. Descubrió que se generan ondas, como está puesto ahí, y esas ondas también ocurren a la frecuencia mitad. Es decir, que si esto se mueve a una frecuencia, las ondas tienen una frecuencia mitad. Es otro caso de frecuencia de resonancia paramétrica. Aquí el parámetro que yo varío es la tensión de la cuerda, estoy moviendo la tensión. En los años 1800 y pico, Lord Rayleigh y casi simultáneamente Mathieu y Floquet dieron la solución matemática al problema de la resonancia paramétrica. En este sentido, aquí cualquiera de estas tres personas podrían haber estudiado el botafumeiro y haberlo resuelto. No lo hicieron, no sé, probablemente era desconocido para ellos, pero en este punto está resuelto el problema de la resonancia paramétrica. El problema es bastante no trivial, pero no es nada que no se pueda hacer hoy en día, quiero decir. También no sé muy bien si se podría haber resuelto antes. Si... Rayleigh estudió el problema desde el punto de vista de Faraday, es decir, cogió el problema de Faraday y lo resolvió. No se interesaba por otra cosa, estaba resolviendo un problema de movimiento de fluidos en una membrana, con una membrana oscilante. Mathieu y Floquet estaban estudiando sistemas dinámicos, sistemas muy parecidos a lo que es el botafumeiro. Y de hecho el origen del estudio de Floquet se debe a estudio de sistemas dinámicos muy complejos. Esto, en el fondo, al final, dio lugar al origen de la teoría del caos. La teoría de Floquet es la que se usa hoy en día para estudiar fenómenos dinámicos tipo caos, etc. Lo que se llama caos determinista. Entonces, voy a acabar ya. Pueden ustedes pensarlo, si cogen una copa de vino y hacen flotar con un dedo, se generan ondas en el vino. También se genera sonido, pero lo que nos interesa son las ondas. Esas ondas son resonancia paramétrica. Es decir, que cada punto de la superficie del vino está oscilando igual que el botafumeiro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.